¿Sabía usted que la capital de Colombia fue alguna vez el fondo de un lago gigantesco que cubría más de 50.000 hectáreas de agua? Un lago tan inmenso que donde hoy viven más de 8 millones de personas, hace 60.000 años no había más que agua oscura, ranas y vegetación de páramo, que dentro de los límites de esta ciudad se encuentra una porción del páramo más grande del planeta Tierra, un ecosistema que no existe en ningún otro continente, y que su suelo tiembla porque está sentada sobre un sistema de fallas geológicas activas que llevan millones de años moviéndose en silencio. Bogotá no es solo trancones, frío y edificios grises, es agua ancestral, roca viva y una tierra forjada por fuerzas tan antiguas que hacen ver a la historia humana como un parpadeo. Prepárese, porque hoy va a descubrir 35 datos salvajes sobre Bogotá Distrito Capital que van a cambiar por completo la forma en que usted entiende la capital, más alta y más extraña de toda América Latina. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 35. La ciudad construida sobre un lago muerto. Lo primero que usted tiene que entender sobre la geografía de Bogotá es que toda la ciudad está construida sobre el cadáver de un lago prehistórico. Hace aproximadamente 60.000 años, lo que hoy conocemos como la sabana de Bogotá era un cuerpo de agua enorme conocido como el lago de Humboldt. Este lago cubría toda la planicie, incluyendo lo que hoy son Bogotá, Soacha, Funta, Mosquera, Chía y Cajicá. Estamos hablando de más de 50.000 hectáreas de agua, una superficie más grande que toda la isla de Barbados. Hace unos 30.000 años, las aguas encontraron una salida natural por lo que hoy conocemos como el Salto del Tequendama. El lago se fue secando, dejando tras de sí una llanura fértil y docenas de humedales que todavía existen. Cuando yo caminé por el humedal de la Conejera, me di cuenta de que estaba pisando el fondo de ese lago antiguo. Los humedales de Bogotá no son charcos abandonados, son los últimos suspiros de un cuerpo de agua que alimentó esta tierra durante decenas de miles de años. Número 34. El páramo más grande del mundo le pertenece a Bogotá. La mayoría de la gente no tiene ni idea de que dentro de los límites oficiales de Bogotá se encuentra una parte significativa del páramo de Sumapaz, que con sus 333.000 hectáreas es el páramo más grande de todo el planeta. La localidad número 20 del Distrito Capital, que se llama Sumapaz, es la más extensa de toda Bogotá y al mismo tiempo la de menor población. Es 100% rural y alberga aproximadamente el 43% de todo ese complejo paramuno. Eso significa que Bogotá tiene más páramo dentro de sus fronteras que muchos países europeos tienen de territorio total. Cuando yo subí hasta las lagunas de Chisacá, el frío me pegó como una cachetada. Estábamos a más de 3.500 metros y lo único que se veía eran frailejones, hasta donde alcanzaba la vista, una alfombra gris verdosa que parecía de otro planeta. Es una locura pensar que a solo 1 hora de los trancones de la Séptima hay un ecosistema que no existe en ningún otro continente fuera de Sudamérica. Número 33. Pues la fábrica de agua más importante del centro de Colombia. El páramo de Sumapaz funciona como una estrella fluvial, un punto geográfico desde donde nacen ríos que van a parar a 3 cuencas hidrográficas completamente distintas. Desde Sumapaz nacen ríos que alimentan la cuenca del Magdalena, la del Meta hacia los llanos orientales y la del Guaviare hacia la Amazonía. Una sola gota de lluvia que cae en el páramo de Bogotá puede terminar en el Caribe, en el Orinoco o en la selva amazónica dependiendo de en qué ladera exacta aterrice. Los frailejones actúan como esponjas vivientes que capturan la humedad de la niebla y la van liberando lentamente. Cuando yo estuve allá arriba y vi cómo las gotas se acumulaban en las hojas peludas de los frailejones, entendí que cada una de esas plantas es una pequeña planta de tratamiento de agua natural. Es un recordatorio de que el agua que sale por la llave de un apartamento en Bogotá empezó su viaje en un lugar que parece el fin del mundo. Número 32. La muralla natural que define la ciudad. Los cerros orientales son la primera referencia geográfica de cualquier bogotano. Esa cadena montañosa que corre de sur a norte funciona como una muralla de aproximadamente 14.000 hectáreas, con un gradiente altitudinal que va desde los 2.570 metros hasta los 3.670 metros. El pico más elevado es el Alto de la Viga, a 3.650 metros. Estos cerros tienen cerca de 50 millones de años de antigüedad y son un corredor ecológico que conecta 3 sistemas de páramos distintos: Chingaza al noreste, Sumapaz al sur y Guerrero al norte. Cuando yo subí por los senderos del Parque Nacional hacia la parte alta,
El bosque cambió en cuestión de minutos. Abajo había eucaliptos plantados por el hombre, pero arriba aparecían encenillos, tunos y raque, las especies nativas que llevan ahí desde mucho antes de que a cualquier humano se le ocurriera fundar una ciudad. Número 31. La capital a 2.600 metros sobre el mar. Bogotá está ubicada a una altitud promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en una de las capitales más altas del mundo entero. Solo La Paz en Bolivia y Quito en Ecuador la superan entre las capitales suramericanas. Pero lo verdaderamente salvaje es el rango altitudinal que tiene dentro de sus propios límites. La zona urbana más baja está alrededor de los 2.500 metros. Pero si usted se va hasta la zona rural de Sumapaz, puede alcanzar los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que dentro de una sola ciudad hay un desnivel de casi 2.000 metros, equivalente a la diferencia entre el nivel del mar y la cima del monte más alto de muchos países europeos. Esta altitud extrema es la responsable de la famosa temperatura bogotana, que oscila entre los 7 y los 18 grados centígrados, con un promedio de 14 grados que se mantiene prácticamente igual los 365 días del año. Yo siempre le digo a la gente que Bogotá no tiene estaciones, tiene estados de ánimo, porque en un solo día puede hacer sol, llover, granizar y volver a salir el sol sin que nadie se sorprenda. Número 30. La ciudad con más de 200 cuerpos de agua. Y si usted cree que Bogotá es solo concreto y cemento, le tengo una noticia que lo va a dejar con la boca abierta. Dentro del área metropolitana de la ciudad existen más de 200 cuerpos de agua entre quebradas, ríos, canales y humedales. El sistema hídrico de Bogotá está formado por 4 cuencas principales, que son los ríos Torca, Salitre, Ojuan Amarillo, Fucha y Tunjuelo. Todos ellos nacen en los cerros orientales y corren hacia el occidente hasta desembocar en el río Bogotá, que a su vez recorre todo el costado occidental de la ciudad de norte a sur. Bogotá tiene oficialmente 17 humedales declarados como reservas distritales y 11 de ellos conforman un complejo reconocido por la Convención Internacional Ramsar, que es el tratado más importante del mundo para la protección de humedales. Lo triste es que de las 50.000 hectáreas de humedales que existían en la sabana en 1940, hoy quedan apenas unas 1.500. Pero lo bacano es que los que sobreviven son verdaderos refugios de vida en medio del caos urbano. Cuando yo fui al humedal Juan Amarillo en Suba, que es el más extenso de la sabana, vi tinguas de pico rojo caminando entre los juncos como si la avenida Ciudad de Cali no existiera a 100 metros de distancia. Número 29. El río más contaminado que alimenta una cascada legendaria. El río Bogotá es probablemente el río más famoso y más sufrido de toda Colombia. Nace en el páramo de Huacheneque, en el municipio de Villapinzón, a más de 3.400 metros de altura y recorre 380 kilómetros hasta desembocar en el río Magdalena. Pero antes de llegar ahí, hace algo espectacular. Se lanza al vacío en el Salto del Tequendama, una cascada que según las mediciones más recientes tiene una caída de entre 139 y 147 metros. Alexander von Humboldt midió su altura en 1801 con un barómetro y calculó 185 metros, y el mismísimo Immanuel Kant la mencionó en sus escritos sin haberla visto jamás. Los muiscas creían que el dios Bochica rompió la roca con su bastón dorado para dejar salir las aguas que habían inundado toda la sabana y que así creó la cascada. Lo trágico es que hoy el río llega tan contaminado al Salto que alguna vez fue considerada la cascada de aguas residuales más grande del mundo. Pero incluso contaminado, parce, cuando usted se asoma al borde y ve esa masa de agua cayendo entre la niebla con las montañas verdes a los lados, entiende por qué Humboldt escribió que no existía en el mundo otra cascada de esa altura por la que se precipitara tanta agua. Número 28. La sabana que fue fondo del mar. Esto le va a volar la cabeza. La sabana de Bogotá, esa planicie que usted ve cuando aterriza en El Dorado, no siempre fue una altiplanicie andina. Hace más de 100 millones de años, durante el período Cretácico, todo este territorio estaba sumergido bajo un mar tropical poco profundo. Las rocas sedimentarias que forman la base de los cerros orientales y de gran parte de la sabana contienen fósiles marinos que prueban que donde hoy hay frailejones y papas cultivadas, alguna vez nadaron tiburones y amonites. Esas rocas fueron empujadas hacia arriba durante millones de años por el levantamiento de la cordillera oriental de los Andes, que comenzó hace aproximadamente 65 millones de años. Es decir, que Bogotá pasó de ser fondo marino a ser fondo de lago.
y de fondo del lago a ser una de las capitales más altas del continente. Cuando yo recogí una roca sedimentaria en los cerros de Usaquén y le encontré la marca de lo que parecía una concha marina, me dio un escalofrío pensar que estaba sosteniendo un pedazo de océano a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Número 27. La ciudad que tiembla en silencio. Bogotá está ubicada sobre la placa tectónica sudamericana en una zona de importante actividad sísmica. La ciudad ha sufrido terremotos significativos a lo largo de su historia, siendo los más recordados los de 1541, 1743, 1827 y 1917. El sistema de fallas geológicas de la región incluye la falla frontal de la Cordillera Oriental, que pasa muy cerca de la ciudad. Lo que mucha gente no sabe es que Bogotá registra microsismos de forma casi permanente, temblores tan pequeños que la mayoría de la población nunca los siente, pero que los sismógrafos captan constantemente. El suelo arcilloso y blando de la sabana, que es herencia directa del antiguo lago, tiene la capacidad de amplificar las ondas sísmicas, lo que significa que un terremoto moderado podría tener efectos más fuertes de lo esperado en ciertas zonas. Yo he sentido 2 temblores en Bogotá y le juro que esa sensación de que el edificio se mueve como un barco es algo que no se le olvida a uno. Es un recordatorio constante de que la tierra bajo nuestros pies no es tan sólida como creemos. Número 26. Los cerros que cambiaron de piel. Cuando usted mira los cerros orientales de Bogotá, lo que ve en su mayoría son pinos, eucaliptos y cipreses, pero esos árboles no tienen nada que ver con el paisaje original. Los bosques nativos de los cerros estaban dominados por especies como el encenillo, el cedro, el raque, el tuno, el amargoso, el cucharo y el laurel. Desde la época de la conquista española en el siglo XVI, la deforestación fue sistemática. Se talaron bosques enteros para obtener madera, arcilla, arena y grava para construir la ciudad. Luego, en los años 60 del siglo XX, el gobierno decidió reforestar los cerros, pero cometió un error gigantesco. Plantaron especies exóticas como pino, eucalipto y acacia que crecen rápido pero destruyen el suelo nativo, acidifican la tierra y consumen cantidades enormes de agua. Hoy hay un esfuerzo enorme por restaurar los ecosistemas originales, pero el daño de siglos no se repara en una década. Cuando yo camino por los senderos de los cerros y paso de una zona de eucaliptos a un parche de bosque nativo, la diferencia es brutal. El eucalipto es silencioso y seco, pero el bosque nativo está vivo, lleno de musgos, líquenes, aves y ese olor a tierra mojada que solo produce el bosque andino. Número 25. La localidad más grande es más grande que muchos países. La localidad de Sumapaz, que es la número 20 del Distrito Capital, Belle tiene una extensión de 78.421 hectáreas. Eso la convierte en la localidad más grande de Bogotá por un margen absurdo, pero al mismo tiempo es la menos poblada con apenas unos pocos miles de habitantes. Para que dimensione la escala, Sumapazola es más grande que países como Singapur, Bahrein o Malta. Y lo más loco es que es la única localidad de Bogotá que tiene 100% de suelo rural. No hay una sola manzana urbana en toda su extensión. Sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería, producen leche, yogurt, quesos y papa y viven en un territorio donde la temperatura puede bajar a 0 grados con facilidad. Cuando yo visité una vereda de Sumapaz, sentí que estaba en otro país. No había señal de celular, las casas tenían chimenea encendida a las 3 de la tarde. Y la niebla era tan espesa que no se veía a 30 metros. Pensar que técnicamente seguía dentro de Bogotá me parecía un chiste geográfico de proporciones épicas. Número 24, Monserrate y Guadalupe, los centinelas sagrados. Los cerros de Monserrate y Guadalupe son probablemente los accidentes geográficos más reconocidos de Bogotá. Monserrate se eleva a 3.152 metros sobre el nivel del mar y Guadalupe a 3.317 metros. Lo que poca gente sabe es que estos cerros fueron sagrados para los muiscas mucho antes de que los españoles pusieran iglesias en sus cimas. Los muiscas realizaban ceremonias y ofrendas en las partes altas de los cerros, considerándolos puntos de conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. Geológicamente, estos cerros están formados por rocas sedimentarias del Cretácico y del Terciario con capas de arenisca y lutita que se depositaron cuando todo esto era fondo marino. Lo fascinante es que la roca que forma la cima de Monserrate alguna vez estuvo bajo el agua. Yo he subido a Monserrate más de 10 veces y cada vez que llego arriba
y veo esa sabana extendida hacia el occidente hasta perderse en el horizonte, pienso en que estoy parado sobre un pedazo de fondo de mar que los Andes decidieron empujar hacia el cielo. Número 23. El misterioso humedal que era una laguna sagrada. Hace 60.000 años, cuando el lago de Humboldt cubría toda la sabana, los humedales que hoy sobreviven en Bogotá eran parte de un sistema acuático inmenso. Pero hay uno que tiene una historia particularmente bacana. El humedal de la Conejera, en la localidad de Suba, fue un sitio ceremonial muisca donde se realizaban rituales relacionados con el agua y la fertilidad. Los muiscas consideraban estos cuerpos de agua como lugares sagrados, conexiones directas con el mundo subterráneo donde habitaban los dioses del agua. Hoy, la Conejera tiene unas 60 hectáreas y es hogar de más de 100 especies de aves, incluyendo la tingua de pico rojo y el cucarachero de pantano, una especie endémica de la sabana. Lo trágico es que este humedal ha perdido más del 80% de su extensión original por la urbanización descontrolada. Pero lo que queda sigue siendo un oasis en medio del ladrillo. Yo fui un amanecer a la Conejera y el silencio era tan profundo que podía escuchar el aleteo de las garzas despegando del agua. Es una vaina sobrecogedora saber que ese pedacito de naturaleza lleva resistiendo 60.000 años y ahora tiene que resistir algo peor que una glaciación, un plan de ordenamiento territorial. Número 22. El punto más bajo y el más alto separados por 1 hora de carro. Uno de los datos más salvajes de la geografía de Bogotá es la diferencia de altitud que existe dentro de sus propios límites administrativos. El punto más bajo de la ciudad se encuentra en la zona occidental, donde el río Tunjuelo se acerca al río Bogotá a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. El punto más alto está en la zona rural de Sumapaz, donde se alcanzan los 4.500 metros. Eso significa que dentro de una sola entidad administrativa hay un desnivel de 2.000 metros. Algo que en muchos países equivale a la diferencia entre una playa y la cima de su montaña más alta. Esta diferencia vertical genera una diversidad de pisos térmicos dentro de la ciudad que va desde el frío de montaña hasta el páramo y el superpáramo, cada uno con su propio ecosistema, su propia vegetación y su propia fauna. Yo he hecho ese recorrido en un solo día, saliendo de la zona urbana con chaqueta ligera y terminando en Sumapaz con 3 capas de ropa, guantes y el aliento congelado. Es como viajar del otoño al invierno ártico sin salir de la misma ciudad. Número 21. El Valle del Tunjuelo, la herida del sur. El río Tunjuelo es el río más largo que corre completamente dentro de los límites de Bogotá. Nace en el páramo de Sumapaz y recorre aproximadamente 73 kilómetros hasta desembocar en el río Bogotá. Lo que hace especial a este río desde el punto de vista geográfico es que ha tallado un valle profundo en el sur de la ciudad, que ha definido por completo el desarrollo urbano de esa zona. El Valle del Tunjuelo divide las localidades del sur como Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Bosa. Pero la geografía de este río también ha sido brutalmente transformada por la actividad humana. En su cuenca media hay enormes cráteres dejados por la extracción de arena y gravilla que alimentó la construcción de Bogotá durante décadas. Cuando yo vi esas canteras abandonadas desde el borde, parecían las cicatrices de una herida que nadie se molestó en cerrar. El Tunjuelo ha sufrido inundaciones devastadoras que han afectado a miles de familias y su cauce está tan alterado que en algunos tramos ya no parece un río, sino un canal de desagüe. Pero en sus orígenes, arriba en el páramo, el Tunjuelo todavía corre limpio y frío, como si no supiera lo que le espera abajo. Número 20. La sabana más fértil de los Andes. La sabana de Bogotá no es cualquier planicie. Es la altiplanicie más alta y más extensa de toda la cordillera oriental de los Andes colombianos, con una altura promedio de 2.650 metros sobre el nivel del mar. Los suelos de la sabana son increíblemente fértiles gracias a los sedimentos lacustres que dejó el antiguo lago de Humboldt al secarse. Es por eso que la zona ha sido agrícola desde mucho antes de la llegada de los españoles. Los muiscas cultivaban papa, maíz, quinua y frijol en estas tierras, y hoy la sabana sigue siendo una de las zonas agrícolas más productivas de Colombia, con cultivos de flores.
hortalizas y pastos para ganadería lechera. Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador que fundó Bogotá, bautizó este lugar como el Valle de los Alcázares, porque cuando llegó en 1538 vio tantas aldeas muiscas con sus bohíos que le pareció un valle lleno de palacios. Es paradójico que la tierra más fértil de la región esté siendo devorada por el concreto de la expansión urbana. Número 19, la reserva Thomas van der Hamen y la batalla por el norte. En el extremo norte de Bogotá existe una reserva forestal que lleva el nombre del geólogo holandés colombiano Thomas van der Hamen, quien dedicó su vida al estudio de la sabana de Bogotá y fue precisamente quien identificó y documentó el antiguo lago de Humboldt. Esta reserva de aproximadamente 1.400 hectáreas funciona como un corredor ecológico crítico que conecta los cerros orientales con el río Bogotá y los humedales del norte. Sin este corredor, los ecosistemas quedan aislados y las especies no pueden moverse entre ellos, lo que a largo plazo significa extinción local. La reserva ha sido objeto de intensos debates políticos y urbanísticos porque algunos sectores quieren construir ahí, mientras que ambientalistas insisten en que es intocable. Lo que es innegable desde el punto de vista geográfico es que esa franja de tierra es el último puente ecológico que le queda al norte de la ciudad. Yo caminé por la reserva una mañana y encontré rastros de comadreja, huellas de curí y escuché el canto de un copetón como si estuviera en el campo y no al lado de la autopista norte. Buen número 18, el Boquerón de Chipaque, la puerta secreta del oriente. La mayoría de los bogotanos conocen la salida al llano por la vía Villavicencio, pero muy pocos han transitado el antiguo camino del Boquerón de Chipaque, que es uno de los pasos naturales más espectaculares de la cordillera oriental. Este boquerón marca el límite sur de los cerros orientales y es un punto donde la montaña literalmente se abre para dejar pasar el viento y el camino hacia los municipios de Chipaque, Cáqueza y eventualmente los llanos orientales. Lo impresionante de este paso es el cambio climático y paisajístico que ocurre en cuestión de kilómetros. De un lado está la sabana fría y nublada y del otro empieza un descenso vertiginoso hacia tierras templadas con una vegetación completamente distinta. Cuando yo crucé el Boquerón por la carretera vieja, la niebla era tan cerrada que no veía el capó del carro, pero de repente se abrió un hueco en las nubes y abajo apareció un valle verde iluminado por el sol que parecía una postal de otro departamento. Pero antes de seguir, asegúrese de suscribirse y dejar un like para que sigamos descubriendo la geografía más berraca de Colombia, departamento por departamento. Número 17. Los fósiles del tamaño de un carro que se encontraron en Bogotá. En las excavaciones realizadas en distintas zonas de la sabana de Bogotá se han encontrado restos fósiles de megafauna del Pleistoceno, incluyendo mastodontes, caballos americanos y perezosos gigantes que habitaron estas tierras hace entre 10.000 y 50.000 años. Estos animales vivían en las orillas del antiguo lago de Humboldt y se alimentaban de la vegetación que crecía en sus bordes. Se han hallado fósiles particularmente significativos en excavaciones en zonas como Soacha, Funza y sectores del occidente de Bogotá. Los perezosos gigantes podían medir hasta 6 metros de largo, más que una camioneta estacionada. Pensar que donde hoy hay un centro comercial o un conjunto residencial, hace 20.000 años caminaba un animal del tamaño de un elefante. Es una de esas vainas que le recalibran a uno la perspectiva sobre lo que significa el tiempo geológico. Número 16. La sabana fue un páramo antes de ser sabana. Aquí viene un dato que poca gente conoce. Las investigaciones del geólogo Thomas van der Hamen demostraron que durante las glaciaciones del Pleistoceno, o cuando el lago de Humboldt todavía existía, la vegetación que rodeaba la sabana de Bogotá no era bosque andino, sino páramo. Las temperaturas eran significativamente más bajas que las actuales y la línea del páramo bajaba cientos de metros. Eso significa que donde hoy usted ve edificios de apartamentos, hace 40.000 años había frailejones. Con el calentamiento posglacial, la vegetación paramuna fue subiendo en altitud y fue reemplazada por bosques andinos que a su vez fueron reemplazados por la agricultura muisca y después por el concreto español y finalmente por el asfalto moderno. La sabana de Bogotá ha pasado por al menos 4 identidades geográficas distintas en los últimos 100.000 años: páramo, lago, humedal y ciudad. Y cada una de esas identidades dejó su huella en el suelo que pisamos. Número 15. Chingaza,
Fue la verdadera fuente del agua bogotana. Aunque el páramo de Sumapaz está dentro de los límites de Bogotá, el agua que sale por las llaves de la mayoría de los hogares bogotanos no viene de ahí, viene del páramo de Chingaza, ubicado al oriente de la ciudad en la cordillera oriental. El sistema Chingaza abastece aproximadamente el 80% del agua potable de Bogotá a través del embalse de Chuza y un sistema de túneles y acueductos que atraviesan la montaña. El páramo de Chingaza tiene unas 76.000 hectáreas y es hogar de osos de anteojos, dantas de montaña, venados de cola blanca y cóndores andinos. Lo fascinante es que el agua viaja por gravedad desde el páramo a más de 3.000 metros de altura hasta la planta de tratamiento de Wisner en los Cerros de la Calera y de ahí baja hasta la ciudad. Cuando yo estuve en Chingaza y vi esas lagunas glaciares rodeadas de frailejones en medio de la niebla, pensé que cada vaso de agua que me he tomado en Bogotá empezó su viaje en un lugar que parece el escenario de una película de ciencia ficción. Número 14. Los ríos que los bogotanos olvidaron. Bogotá tiene por lo menos 4 ríos principales que cruzan la ciudad de oriente a occidente: el Torca, el Salitre o Juan Amarillo, el Fucha y el Tunjuelo. Todos nacen en los cerros orientales y desembocan en el río Bogotá, pero aquí viene lo bacano. Además de estos, hay docenas de quebradas menores como Las Delicias, La Vieja, El Chicó, Rosales, La Osa, Yomasa, Chiguaza, Santa Librada y Limas, entre muchas otras. Lo triste es que la mayoría de estos cuerpos de agua fueron canalizados, entubados o simplemente enterrados bajo el pavimento durante el crecimiento descontrolado de la ciudad en el siglo XX. El río San Francisco, que baja desde los cerros por lo que hoy es la avenida Jiménez, fue canalizado en los años 40 y convertido en una cloaca subterránea. Número 13. La ciudad que crece hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Bogotá tiene una característica geológica rara. Mientras la ciudad crece horizontalmente, devorando la sabana, y verticalmente con edificios cada vez más altos, el suelo arcilloso sobre el que está construida se está compactando lentamente. En algunas zonas del occidente de la ciudad, el suelo se ha hundido varios centímetros en las últimas décadas debido a la extracción de agua subterránea y al peso de las construcciones. Al mismo tiempo, las fuerzas tectónicas que formaron los Andes siguen activas, lo que significa que los cerros continúan levantándose milímetro a milímetro cada año. Es una paradoja geográfica, la parte plana de la ciudad se hunde mientras los cerros suben. Para que se haga una idea de lo que esto significa a largo plazo, hace 1 millón de años la sabana de Bogotá estaba varios cientos de metros más abajo de donde está hoy. Número 12. El clima más impredecible del continente. Bogotá tiene un clima que desafía toda lógica meteorológica convencional. Está ubicada a solo 4 grados al norte del Ecuador, lo que significa que técnicamente debería tener un clima tropical. Pero su altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar genera lo que los geógrafos llaman clima frío de montaña, y con una temperatura promedio de 14 grados centígrados que se mantiene prácticamente igual durante todo el año. No hay estaciones, pero hay algo peor: la alternancia entre temporadas secas y lluviosas que generan el famoso fenómeno del granizo bogotano, donde bolas de hielo caen del cielo en plena zona tropical. Los meses más secos son diciembre, enero, febrero y marzo, y los más lluviosos son abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre. Pero la realidad es que en cualquier día del año el cielo puede pasar de un azul perfecto a una tormenta eléctrica en cuestión de minutos. Número 11. Los cerros que esconden oro y esmeraldas en su memoria. Las rocas que forman los cerros orientales y la base geológica de la sabana son en su mayoría rocas sedimentarias del Cretácico, formadas hace entre 65 y 145 millones de años. Estas formaciones geológicas incluyen areniscas, lutitas y arcillolitas que se depositaron en el fondo del mar interior que cubría la región. Lo fascinante es que estas mismas formaciones rocosas son las que producen las esmeraldas colombianas en zonas como Muso y Chivor, a solo unas horas de distancia. La geología que rodea Bogotá es esencialmente la misma geología que creó las piedras preciosas más codiciadas del mundo. Número 10. Las cicatrices glaciares que se ven desde el aire. Si usted tiene la suerte de sobrevolar la zona rural del sur de Bogotá en un día despejado, podrá ver algo que parece tallado por un artista gigante. En las zonas altas de Sumapaz y en los bordes del páramo de Cruz Verde,
Todavía se conservan marcas geomorfológicas dejadas por los glaciares del Pleistoceno, lagunas de origen glaciar con forma de circo, valles en forma de U, morrenas laterales y depósitos de material arrastrado por el hielo son visibles para quien sepa leer el paisaje. Estos glaciares cubrieron las zonas más altas de la cordillera oriental hace entre 20.000 y 10.000 años, cuando las temperaturas eran varios grados más bajas. El hielo tallaba la roca como un cincel descomunal y cuando se derritió dejó estas formas que hoy siguen intactas. Número 9. La falla del Piedemonte que amenaza la ciudad. Uno de los datos geográficos más serios y menos conocidos de Bogotá es la existencia de la falla del Piedemonte llanero o falla frontal de la cordillera oriental que corre paralela al borde oriental de la ciudad. Esta falla es una estructura tectónica activa que ha producido sismos significativos en el pasado y que los geólogos consideran una de las más peligrosas para Bogotá. La combinación de esta falla activa con el suelo blando y arcilloso de la antigua cuenca lacustre crea condiciones que podrían amplificar significativamente las ondas sísmicas en caso de un terremoto fuerte. Algunas zonas del occidente de la ciudad, donde el suelo es más blando y el nivel freático más alto, son particularmente vulnerables. Número 8. El bosque de niebla que sobrevive dentro de la ciudad. En las partes altas de los cerros orientales, por encima de los 2.800 metros, existen remanentes de bosque de niebla andino que han sobrevivido a siglos de deforestación y urbanización. Estos bosques son ecosistemas extremadamente raros donde la neblina permanente mantiene una humedad constante que permite el crecimiento de musgos, líquenes, bromelias y orquídeas que cubren cada superficie disponible. La biodiversidad de estos parches de bosque es asombrosa. En los cerros de Bogotá se han registrado aproximadamente 30 especies de mamíferos, 140 de aves, 6 de reptiles y 8 de anfibios. Cuando yo entré en uno de estos bosques relictuales en la parte alta de Chapinero, la luz cambió por completo. Número 7. La única capital del mundo con páramo propio. Este dato es probablemente el más poderoso para entender la singularidad geográfica de Bogotá. Bogotá es la única capital del mundo que tiene ecosistema de páramo dentro de sus límites administrativos. Los páramos son ecosistemas exclusivos de los Andes tropicales, que no existen en ningún otro lugar del planeta fuera de las montañas de Venezuela, Colombia, Ecuador y el norte de Perú. Son las fábricas de agua dulce más eficientes del trópico y albergan especies que no se encuentran en ningún otro ecosistema del mundo, como los frailejones, que pueden tardar cientos de años en crecer hasta su tamaño adulto. Que una ciudad de más de 8 millones de habitantes tenga este ecosistema único dentro de sus propias fronteras es algo que no tiene equivalente en ninguna otra capital del planeta. Número 6. Las canteras que devoraron los cerros del sur. Si usted va al sur de Bogotá y mira hacia los cerros de Ciudad Bolívar y Usme, verá algo que parece una mordida gigante en la montaña. No, esas son las canteras de extracción de materiales de construcción que durante décadas alimentaron el crecimiento de la ciudad. Se extrajeron millones de toneladas de arena, grava, arcilla y piedra de los cerros del sur para construir la Bogotá moderna. El resultado son cicatrices enormes en el paisaje, cráteres abiertos donde antes había bosque y suelos tan degradados que la vegetación tiene dificultades enormes para volver a crecer. Es una ironía geográfica brutal. Los materiales que construyeron los edificios del norte de la ciudad fueron arrancados de los cerros del sur, creando un desequilibrio paisajístico y social que sigue vigente. Cuando yo vi esas paredes de roca expuesta desde el mirador de Ciudad Bolívar, sentí que estaba viendo las facturas geológicas que la ciudad nunca pagó. Número 5. La sabana que puede inundarse de nuevo. Este es quizás el dato más inquietante de todos. Los modelos climáticos y las proyecciones hidrológicas sugieren que con el aumento de las precipitaciones extremas por el cambio climático, amplias zonas de la sabana de Bogotá podrían volver a experimentar inundaciones significativas. Históricamente, las inundaciones han sido un fenómeno recurrente. El río Bogotá se ha desbordado múltiples veces, afectando municipios como Chía, Cota, Funza, Mosquera y zonas del occidente de la ciudad. La razón geográfica es simple. La sabana es una cuenca cerrada cuya única salida natural es el Salto del Tequendama, y si el volumen de agua supera la capacidad de drenaje, la planicie se convierte en lo que siempre fue en su origen, un lago. Número 4.
el microclima del Sumapaz que conserva plantas de la era de hielo. En las zonas más altas del páramo de Sumapaz dentro de Bogotá existen microclimas tan fríos y aislados que han permitido la supervivencia de especies vegetales que datan de la última era de hielo. Estos son parches de superpáramo donde las condiciones son tan extremas que solo las plantas más resistentes sobreviven. Algunas de estas especies son prácticamente idénticas a las que crecían aquí hace 15.000 años, cuando los glaciares cubrían las cumbres y la temperatura era varios grados más baja. Son fósiles vivientes en el sentido más literal. Cuando el clima se calentó y los glaciares se derritieron, estas plantas quedaron atrapadas en las cimas como sobrevivientes de un mundo que ya no existe. Yo las vi en una caminata hacia las zonas altas de Sumapaz, pequeñas, dan achaparradas, aferradas a las rocas, con una determinación que le pone a uno la piel de gallina. Si te ha gustado el video, acuérdate de suscribirte. Número 3. El sistema de humedales Ramsar más grande de una capital. 11 de los humedales de Bogotá fueron reconocidos en conjunto como un sitio Ramsar, lo que significa que están protegidos por la convención internacional más importante del mundo para la conservación de humedales. Este complejo de humedales urbanos es el más grande de cualquier capital en Latinoamérica y uno de los más significativos del mundo. Los humedales de Bogotá reciben más de 70 especies de aves migratorias que viajan desde Canadá y Estados Unidos cada año, convirtiendo a la ciudad en una estación de descanso vital en las rutas migratorias del continente. La tingua bogotana, el cucarachero de pantano y la monjita bogotana son especies que dependen exclusivamente de estos humedales para su supervivencia. Número 2. El punto donde Bogotá toca el cielo. El punto más alto dentro de los límites administrativos de Bogotá Distrito Capital se encuentra en la zona rural de Sumapaz, donde las cumbres alcanzan aproximadamente los 4.500 metros sobre el nivel del mar. A esa altitud, el oxígeno es significativamente menor que al nivel del mar, la radiación ultravioleta es mucho más intensa y la temperatura puede caer por debajo de cero con facilidad. Es una zona de superpáramo donde la vegetación es mínima, las rocas están expuestas al viento constante y el paisaje se parece más a la superficie de otro planeta que a algo terrenal. Muy pocos bogotanos han estado en el punto más alto de su propia ciudad. Hoy la mayoría ni siquiera sabe que existe, pero ahí está, en el extremo sur del distrito, tocando el cielo a casi 5 kilómetros sobre el nivel del mar. Cuando yo llegué a esa zona y me quedé sin aliento, no fue solo por la altitud. Número 1, el corazón geográfico de Bogotá. Hemos llegado al final de este recorrido y es justo que terminemos en el centro exacto de todo. El centro geográfico de Bogotá no está donde la mayoría de la gente imaginaría. No está en la Plaza de Bolívar, ni en el Centro Internacional, ni en la zona de la calle 100. Por la distribución irregular de sus límites administrativos, que incluyen la enorme extensión rural de Sumapaz hacia el sur, el centroide geográfico de Bogotá se desplaza significativamente hacia zonas que la mayoría de los bogotanos jamás han pisado. Es un punto en algún lugar entre la zona urbana del sur y las primeras estribaciones rurales. Un lugar donde la ciudad empieza a soltar su agarre y el campo recupera el terreno. Parado ahí, uno está equidistante del caos de la carrera séptima con calle 72 y del silencio absoluto del páramo de Sumapaz, equidistante de los trancones de la Boyacá y de las lagunas glaciares donde nadie va.